Empecemos. Las atrocidades que cometieron los paramilitares del Frente Sur de los Andaquíes en Puerto Torres, Caquetá, hace 14 años son aberrantes y casi nadie las conoce. Con tal de acabar con la guerrilla, las autodefensas convirtieron el único colegio del pueblo en una escuela de tortura y muerte. Nadie quiso oír el clamor de los moribundos. Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, liderado por una mujer, escuchó a las víctimas, a los victimarios y a esos cuerpos que aún hablaban, incluso después de la muerte. Andrés Sanín se unió a una peregrinación hacia Puerto Torres para retomar lo que la guerra convirtió en una gran infamia. Este lugar sagrado de educación, de crecimiento y de enseñanza para la vida fue convertido en lugar de dolor. Y aquí estuvieron colgadas las personas, las víctimas. Era un sitio de entrenamiento para causar dolor. Aquí, pues, es que no sé si nombrar las torturas, pero los colgaban aquí y se producía todo tipo de dolor con aerosoles, les quitaban los dientes, los humillaban, no les daban comida a esta temperatura. Cuesta creerlo, pero estas ruinas fueron un colegio en Puerto Torres, Caquetá, que el paramilitarismo convirtió en una escuela de tortura sin nombre. Aquí desmembraron miles de cuerpos, aquí quemaron personas vivas también. No lo dicen las necropsias, no lo dicen los cuerpos, ¿no? La antropóloga forense, Helka Quevedo, lleva casi 15 años intentando desentrañar todo lo que ocurrió en Puerto Torres, pero no logró explicarse tanta barbarie. Menos aún, porque algunos paramilitares, además de torturar para conseguir información contra la guerrilla, sentían placer a costa del dolor ajeno. Saltaba sobre el cadáver y gritaba de euforia, según lo narra el expediente. ¿Sí? Entonces, no sé si eso es placer, no sé si es locura, no sé si es paranoia, no soy psiquiatra, no soy psicóloga, no tengo ni idea, pero encontramos narraciones de ese tipo. Toda esa barbarie impronunciable ocurrió entre las risas de los verdugos y el silencio del país. Justamente cuando en el Caguán el gobierno negociaba una paz fallida con las FARC y nadie quiso ver los horrores que se tomarían el sur del Caquetá. Y se tiene conocimiento de la existencia de más de 100 cuerpos o 500. Era muy imprecisa la cifra de cuántos cuerpos podrían estar enterrados en esa zona. Helka no se imaginaba la magnitud de la barbarie. Llegó a Puerto Torres con un equipo forense de la Fiscalía gracias a que el ejército logró despejar por un momento ese caserío a solo 2 horas en carro de Florencia que se tomaron los paramilitares del Frente Sur de los Andaquíes en el 2001. Muchas personas en las entrevistas cuando estuvimos haciendo decían nunca habíamos visto el ejército por aquí. Armados de valor, de guantes, máscaras, barrenos y de una cámara temblorosa, registraron todo el horror que fueron encontrando. Propaganda antisubversiva, una impronta en memoria de los paramilitares muertos en combate, estampada sobre el muro blanco de la casa cural. Ropa ensangrentada o quemada. Identificaciones de estudiantes. Árboles violentados con armas cortopunzantes. Casquillos de bala flotando entre aguas oscuras. Y 36 fosas en las que fueron desenterrando esa verdad que querían acallar los paramilitares, pero que los cuerpos revelaban a gritos. La primer prueba registrada de que la tortura era una práctica sistemática en las AUC. Se torturó, se confinó, todo eso no lo cuentan los cuerpos. Como si tuvieran voz. Sí, absolutamente. La huella, su piel, en sus dientes, en sus manos, en los cortes, todos nos dicen qué les hicieron. Solo faltó que los cuerpos le contaran la infamia de cómo los paramilitares, de un día para otro, convirtieron el colegio Gerardo Valencia Cano, su patio de recreo y sus árboles, en una escuela de tortura, donde los cuerpos vivos y muertos sirvieron como textos corporales en los que instructores y aprendices escribían o leían su lección. En este planchón de cemento desmembraban a gente mientras otra estaba en este árbol siendo testigo de lo que pasaba y a su vez sufriendo aquí. Toda esa crueldad se la contó por primera vez un informante paramilitar
con la misma sevicia y en el mismo lugar en el que ocurrieron torturas e incluso violaciones de hasta 8 hombres contra solo una mujer. Entonces yo estaba muy concentrada con él al lado del árbol donde torturaban ahí en la escuela. De pronto él muy amablemente me ofrece una naranja y la trae y saca de su bota militar un cuchillo muy, muy grande que le dicen como puñeta. Parte la naranja y me dice, así como entra este cuchillo, en esta naranja entraba este cuchillo en la piel de esos hijoputas. Así lo dice, y me dice, ¿quiere naranja? O sea, Helka no se dejó intimidar, siguió investigando y ha regresado más de una vez a ese mismo patio del colegio en busca de respuestas sobre cómo, a punta de instrucción ideológica y militar, los paramilitares lograron hacer de la tortura un oficio de lo más normal. de hecho, uno de ellos decir, no, es que desmembrar un cuerpo es como barrer. O sea, no le ponga problema. Sí, o sea, normalizarlo creo que es más aterrador, no sé. Helka no sabe explicar tanta violencia convertida en un simple ritual. Algunos se entrenaban cortes con animales para que en el momento de desmembrar los cuerpos tuvieran más práctica y fuera más fácil. La barbarie también puede racionalizarse, como en Guantánamo o los campos de concentración. Y fue precisamente eso lo que hicieron en Puerto Torres. Sistematizar conocimientos sobre cómo torturar e incluso experimentar con los cuerpos de los moribundos y con la psicología de las víctimas. Hay casos en donde ponían al mismo amigo o compañero o familiar a torturarlo y a desmembrarlo. Y si no lo hacía, pues a él se lo hacían. Este palo de mango del colegio, antes sinónimo de vida, es un testigo mudo de los flagelos que soportaron todos esos hombres y mujeres que vieron en la muerte su mayor descanso, luego de días y días de torturas y agonías imposibles de imaginar, bajo estas ramas, este cielo y ese sol inclemente que los mataba de calor y sed. Clamaban y pedían auxilios y decían, no me mate así o máteme del solo viaje. Por favor, regáleme un poquito de agua. Por favor, déjeme ir al baño, déjeme esto. Por aquí nadie contestaba nada. Pero los lamentos eran muy penetrantes en el alma de uno. Pedro Angulo, hoy en día líder comunal de Puerto Torres, poco pudo hacer por aliviar el dolor de los moribundos. Apenas tuvo tiempo de desplazarse para proteger su propia vida, como lo hizo la mayor parte del pueblo. Le hicieron la propuesta a mi señora que se fuera con ellos y que matarme a mí y a los otros muchachos, que eso no era nada. O sea, le ofrecieron a su mujer matarlo a usted. Para que ella se fuera con ellos. Entonces ella me quiso guardar silencio para no decirme hasta que lo rompió. Y me dijo, nos toca irnos. Tuvo que irse por unos 4 años, pero volvió. Y aún recuerda cómo era ese colegio del que salieron sus hermanos, uno de ellos alcalde de un pueblo no muy lejano. Este patio lo recuerdo como un parque. Habían flores, inclusive habían frutales que también se acabaron, naranjos, limones, mandarinos. Una especie de paraíso, una especie de poema. La memoria es frágil y tiene algo de invención. Don Pedro solo fue capaz de exorcizar los demonios del pasado, componiendo versos sobre lo que allí vivió. Ya nos iban a obligar que en los cráneos de los finados teníamos que utilizarlos como vasijas de comer. Que los huesos de las canillas teníamos que utilizarlas como flautas de tocar. Y que los huesos, las vértebras, teníamos que utilizarlas como camándula de rezar para encomendar a esos pícaros que no se fueran a condenar. Ese es el pequeño recuento que hago, porque así fue. La guerra saca lo mejor y lo peor del ser humano, desde los poemas de don Pedro hasta la solidaridad de todos esos caqueteños que peregrinaron hasta Puerto Torres. La paz se construye. Celebraron una misa justo al lado de donde se entrenaban los paramilitares y le hicieron una ofrenda a ese árbol de la vida que las torturas convirtieron en sinónimo de muerte. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Con una mezcla de miedo y de respeto, la gente se atrevió, poco a poco, a repoblar el patio del colegio.
mientras Helka se quedó observando esos salones que la guerra convirtió en escombros. Ya no hay una tiza que escriban algo para la vida, sino es el abandono y el deterioro del tiempo que ha sido testigo. Ya no tenemos techo, estamos en un salón de clase. Aquí no hay niños, ni hay pupitres, ni hay una profesora o un profesor, sino están los rastros de la guerra, casi como cenizas como lo que está ahí. Pero de las cenizas puede renacer la esperanza, y un grupo de niños se asomó a la escuela, como retomándose lo que la guerra les arrebató. Ellos hoy decían, había oído hablar que aquí hacían cosas malas, y viene aquí, ¿dónde era ese lugar? Y vienen a constatar que es aquí donde sucedía eso. Pero vinieron, y sé que eso esperamos que no se repita, y que ellos lo cuenten a sus hijos y lo cuenten a sus hijos, en que una escuela de la vida y del aprendizaje y del crecimiento es para crecer, vivir y aprender, y no para... No para hacerle lo que le hicieron a los 2 hijos de esta mujer desconsolada, una víctima que apareció de repente al otro lado del salón para enfrentar el miedo y los fantasmas del pasado. Hacía tiempo se me ganas como de venir acá, pero nunca me he sentido capaz. ¿Hace cuánto no venías? Hacía por ahí unos 10 años, seguro 12 años. Fue difícil, porque era mi niña. Había terminado hacía 8 días de estudiar. Llegaron esa gente y me los mataron. Que porque mi sobrino venía de Curillo. Supuestamente para ellos todos los que venían de Curillo eran guerrilleros. Lo irónico es que luego se encontró con uno de los comandantes paramilitares de la zona, Carlos Fernando Mateus, alias Paquita, que venía justamente de Curillo. Y Paquita después, hace 2 años, me citaron acá, al otro lado del río, y él me pedía perdón y me decía, señora, yo di la orden de que le mataran a sus hijos, pero yo no los maté. Yo le decía, ellos no eran los animales, ellos no eran los pollos, no eran nada, ellos eran humanos, para que usted me los hubieran matado. Digo, esa era la política que manejábamos nosotros. Ya se sabe más o menos lo que pasó, pero quedan muchas preguntas abiertas que las víctimas quisieran hacerle a sus verdugos. Por eso fuimos a una audiencia de Justicia y Paz, para hacérselas a uno de los excomandantes del Frente Sur de los Andaquíes, Carlos Fernando Mateus, alias Paquita, preso desde hace casi 8 años por estos hechos. ¿Por qué ocurrió todo ese horror en Puerto Torres? ¿Usted qué respuesta da frente a eso? La ausencia del Estado y la necesidad en su momento de taponar, de llegar a ese, porque era ese el territorio. ¿Qué justifica las torturas? Nada puede justificar un maltrato hacia un ser humano, como condición de ser humano también, y en lo agreste que era la guerra, se utilizaron de una manera desafortunada mecanismos para interrogar a personas, para obtener información. ¿Asume responsabilidad sobre esas torturas? Total. Como dirigente, como líder que fui en mi momento de un grupo armado ilegal, obvio, el hecho de no haberlas cometido no significa que no deba de asumir la responsabilidad. De hecho, lo estoy haciendo. No es fácil creerle a quien fue cómplice de hechos imperdonables como los de Puerto Torres. Sin embargo, Mateus sigue colaborando con el Centro Nacional de Memoria Histórica para ver si logran encontrar a los casi 2.000 desaparecidos reportados que ha dejado la guerra en el Caquetá. Hay varios testimonios de algunos exintegrantes del Frente Sur Andaquíes, en donde narran su relación directa con miembros tanto de la policía como del ejército. ¿El ejército sabía con claridad que en Puerto Torres estaban cometiendo torturas? No solamente en Puerto Torres, en todo el departamento donde ejerció la militancia del Frente Sur Andaquíes. De hecho, la tortura no solamente se inventó o nació como mecanismo del Frente Sur Andaquíes, el de la bolsa con jabón, el de la toalla, el de colgarlo en árbol, eso era de la fuerza pública y lo traían para no dejar huellas ni sobre los detenidos. No fue la selva la que trajo la barbarie, fue ese mundo civilizado de los centros de poder bajo ideologías como las de la Guerra Fría, en lugares como la Escuela de las Américas, donde Estados Unidos entrenó militares de todo el continente contra la subversión y el comunismo. Uno de los comandantes de los que hablamos estuvo en la Escuela de las Américas, fue teniente del ejército y luego fue comandante militar del Frente Sur Andaquíes. Cualquier explicación se queda corta para entender tantas atrocidades ocurridas a plena luz del día. Lo cierto es que las preguntas seguirán y seguirán creciendo,
y ya nadie volverá a ser el mismo. Yo creo que uno no puede volver a ser igual si tiene cabezas y seres humanos desmembrados. O sea, ¿cómo puedo ser la misma con eso? Alguien decía que Colombia necesitaría un gran diván. Y una educación que desarme cabeza y corazón. Usted sabe que un muchacho campesino que le falta desarrollar su mente y de todo, fácilmente cualquier grupo lo enrieda. Pero un muchacho que tenga su pensamiento desarrollado y que piense que eso no es lo ideal, no se deja convencer. Solo una escuela para la vida podrá evitar que Puerto Torres siga siendo sinónimo de torturas, terror y muerte. Y se convierta, en cambio, en un lugar próspero donde todos puedan reírse bajo el sol sin escuchar la risa lejana de sus torturadores. El mismo árbol que fue testigo de todas las torturas será un guardián de la memoria. El colegio será convertido en un museo. Puerto Torres, después de tanta barbarie, todavía sigue esperando carreteras, educación o un puesto de salud que lo saque del abandono.